Buenas tardes, mi nombre es Génesis Aparicio, soy estudiante de la carrera de Medicina en la Universidad Central del Ecuador, curso el segundo semestre en el paralelo A2 y este video forma parte de la cátedra de Histología 2 con la doctora Tamara León. En este video les voy a explicar lo que es el sentido de la visión, mencionando que es uno de los sentidos más importantes en el cuerpo humano, ya que a partir de este podemos percibir las imágenes de nuestro mundo externo, captando precisamente lo que es el color, las imágenes, la luz y las distancias. En ese sentido, decimos que el sentido de la visión se compone de tres elementos importantes. Primeramente, el órgano receptor, que es el ojo, a partir del cual se van a captar todas las imágenes. Luego, esta información va a pasar a través de lo que son las vías ópticas, que es el segundo componente, y finalmente va a llegar hacia lo que es la corteza cerebral en un sistema de procesamiento, específicamente en las áreas 17, 18 y 19 de Brodmann. Para comenzar este video debemos iniciar describiendo anatómicamente lo que es el ojo. El globo ocular es un órgano par en el que en el cuerpo humano tiene unas dimensiones de 2.5 centímetros de diámetro y un volumen de 6.5 mililitros. En ese sentido decimos que se va a separar del tejido conjuntivo que tiene alrededor a partir de lo que es la cápsula de Tena. Anatómicamente nos podemos orientar en lo que es el polo superior y el polo inferior y la línea del ecuador que se encuentra al nivel de lo que es el subital. También se describe lo que son los meridianos central y los meridianos laterales para poder describir lo que es el eje del ojo. Para el estudio de esta estructura es fundamental que los dividamos en sus tres capas iniciales, que es la capa fibrosa, que es la capa más externa, luego le sigue lo que es la capa vascular y por último la capa interna, que está compuesta de lo que es la retina. Iniciaremos estudiando lo que es la capa fibrosa. Para iniciar con el estudio de lo que es la capa fibrosa es importante definir sus dos partes principales. En primer lugar tenemos lo que es la córnea, que va a ocupar un sexto de lo que es la capa fibrosa, y por otra parte tenemos lo que es la esclera o la esclerótica, que es el tejido circundante y que va a ocupar los 5 sextos restantes. Hemos retirado todo el tejido adiposo y el tejido muscular que estaba alrededor. Y vamos a proceder a recortar lo que es la córnea, a separar la córnea de lo que es del ojo, haciendo un corte a nivel de lo que es el limbo para poder separarla de la esclera. Una vez que ya disecamos la sección de la córnea, vamos a describirla anatómicamente. La córnea es un disco convexo que mide 10 milímetros de diámetro y medio milímetro de espesor. A continuación, procederemos a describirla histológicamente. Histológicamente, la córnea se divide en 5 capas. En primer lugar, tenemos un epitelio anterior compuesto por un epitelio estratificado plano sin queratina, compuesto de células madres unidas entre sí mediante contactos oclusivos que van a permitir la impermeabilidad a sustancias externas. Esta capa va a medir 50 micrómetros. Debajo de esta, inmediatamente compuesta por la membrana basal de ese epitelio, vamos a tener lo que es la lámina limitante anterior, también llamada lámina de Bowman. Esta está compuesta por fibras de colágeno que pueden ser modificadas por lo que es la sustancia propia de la córnea, que les voy a hablar posteriormente. Esa lámina va a medir aproximadamente 12 micrómetros. Inmediatamente debajo de esta capa vamos a tener lo que es la sustancia propia de la córnea o el estromo. Esta va a estar compuesta de laminillas de colágeno dispuestas entre sí de una forma paralela. Se dice que esta es la capa más gruesa de la córnea y está compuesta por queratocitos que van a encargarse de producir glucosaminoglicanos, así como colágeno. También va a existir la presencia de lo que son macrófagos y linfocitos. Luego vamos a tener lo que es la lámina limitante posterior, compuesta por fibras de colágeno tipo 4 y tipo 8, y va a estar componiendo lo que va a ser la membrana basal del epitelio posterior. Finalmente tenemos el epitelio posterior, al cual también se le va a llamar endotelio corneal, simplemente porque va a estar compuesta de un epitelio simple plano, no tiene nada que ver con los vasos sanguíneos. Eso ha sido todo por la histología de la córnea.
Una vez que ya hemos diseccionado lo que es la córnea, procedemos a retirar la capa fibrosa de lo que es nuestra capa interna. En ese sentido vamos a tener acá la esclera, de la que ya vamos a profundizar posteriormente. Acá de un color más negrito tenemos lo que es la capa vascular y en esa región de acá tenemos lo que es la retina. Una vez que ya separamos la córnea de la capa fibrosa y que ya separamos la capa fibrosa en la totalidad del globo ocular, vamos a hablar de lo que es la esclera o esclerótica. Anatómicamente ya mencionamos que va a conformar lo que son las quintas sextas partes del globo ocular y se observó en la disección que va a tener un color blanquecino. En ese sentido decimos que no va a permitir el paso de la luz y funcionalmente va a permitir que se inserten en ella lo que son los músculos rectos y oblicuos del ojo. A continuación les vamos a presentar las estructuras histológicas. Histológicamente en la esclerótica se van a definir tres capas histológicas. En primer lugar, en su parte más inferior vamos a tener lo que es la lámina epiescleral, compuesta de tejido conjuntivo bastante laxo, por lo tanto va a ser una capa bastante vascularizada. Superior a esto vamos a tener lo que es la sustancia propia de la esclera o de la esclerótica, que va a ser avascular, al contrario de la lámina epiescleral, y que va a contener fibras colágenas de tipo 1 y de tipo 3. Ya. Superior a esto vamos a tener lo que es la lámina fusca, que a diferencia de la sustancia propia va a estar compuesta en su mayoría de fibras elásticas y va a contener melanocitos, por lo tanto va a tener melanina, lo que le va a conferir su color más opaco. Y además va a tener lo que son macrófagos en su constitución. Una vez que ya establecimos lo que era la esclera y la córnea, es importante mencionar lo que es el limbo, que va a ser la estructura limitante entre estas dos estructuras. En ese sentido, su estructura histológica va a ser, en primer lugar, una conjuntiva, que va a permitir mantener la humedad y va a permitir proteger lo que es el globo ocular. Seguido de eso vamos a tener lo que es la cápsula de Tenon, que mencionamos al inicio, y que va a ser compuesta de tejido conjuntivo colágeno denso. Inmediatamente vamos a tener lo que es la lámina epiescleral, compuesta de tejido conjuntivo denso, y luego vamos a tener lo que es el estroma límbico, que va a ser una zona de transición entre los epitelios de las estructuras mencionadas anteriormente. Por último, en la parte más posterior vamos a tener lo que es el aparato de drenaje del humor acuoso, que va a permitir configurar lo que es el ángulo iridio-corneal. A continuación, estudiaremos lo que es la capa vascular. La capa vascular del ojo va a estar compuesta de la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. En primer lugar vamos a tener lo que es la lámina supracoroidea, compuesta de fibras altamente elásticas, así como de melanocitos y gránulos de melanina que le van a conferir su pigmentación. Decimos también que tiene una red laxa. Luego de esto seguimos con lo que es la sustancia propia de la coroides, que va a estar altamente vascularizada por arterias, arteriolas, vénulas y venas muy pequeñas. Seguido de esto vamos a tener lo que es la lámina coroideo capilar, que va a ser una red extensa de capilares fenestrados que van a estar vascularizados por lo que es la sustancia propia. Y encima de esta vamos a tener lo que es la lámina basal, también llamada lámina de Bruch, que va a establecer un límite entre lo que es el epitelio pigmentado y lo que es la lámina coroideo capilar. Ahora les voy a hablar acerca de lo que es la estructura histológica del cuerpo ciliar. Primeramente vamos a tener lo que es una lámina supraciliar, que va a estar compuesta por fibras de colágeno y que va a ser una zona de transición entre lo que es la esclera y el cuerpo ciliar. Seguido de esto vamos a tener una capa de músculo ciliar, claramente músculo liso, cuyas fibras van a estar dispuestas a nivel meridional, a nivel radial y a nivel circular. Luego vamos a tener una capa vascular o un estroma que va a estar vascularizado, valga la redundancia, de ramas del círculo arterial mayor de la iris. Luego le sigue la lámina basal, que va a tener las mismas características de la lámina basal de la coroides, que ya se describió anteriormente. Y vamos a tener un epitelio pigmentado, cuyas células van a ser cúbicas, que van a estar entre lo que es la ora serrata y el iris. Por último tenemos el epitelio no pigmentado, cuyas células van a ser de cúbicas a cilíndricas y que van a estar más relacionadas a la región fotosensible de lo que es el iris.
Ahora les voy a hablar acerca de lo que es la estructura histológica del iris. El iris histológicamente va a tener 4 capas. En primer lugar tenemos lo que es la lámina limitante anterior, compuesta por fibras de colágeno y melanocitos. Seguido de esto vamos a tener lo que es el estroma del iris, propiamente dicho, que va a estar compuesto por tejido conjuntivo tenso, así como por células de fibroblastos, melanocitos, mastocitos y macrófagos. Luego de esto vamos a tener lo que es el epitelio, compuesto por el músculo dilatador de la pupila, cuyas fibras van a estar dispuestas de forma radial y va a estar compuesto claramente por células mioepiteliales. Por último vamos a tener la lámina limitante posterior, que va a estar compuesta por epitelio cilíndrico y de igual forma por melanocitos, lo que le va a conferir su pigmentación. A continuación estudiaremos lo que es la capa interna del ojo o la retina. Funcionalmente, la retina se va a encargar de transformar o convertir los impulsos de luz que recibe el ojo como órgano receptor y transformarlos en impulsos eléctricos que puedan ser capaces de ser procesados por nuestro cerebro. A continuación les voy a hablar acerca de lo que es la estructura histológica de la retina. La retina va a estar compuesta histológicamente por 10 capas. En primer lugar tenemos lo que es un epitelio pigmentado compuesto por células cúbicas. Luego de esto tenemos una capa de conos y bastones, que son células receptoras. Después nos sigue lo que es una capa limitante externa, que va a ser una membrana fenestrada muy delgada. Luego nos sigue lo que es una capa granulosa externa, que va a contener lo que es los núcleos de los conos y los bastones. Después nos sigue lo que es una capa plexiforme externa, que va a ser una transición entre las células fotorreceptoras y la primera neurona. Seguido de esto tenemos lo que es una capa granulosa interna, que va a tener 4 tipos de células: células horizontales, células bipolares, células de Müller y células amácrinas. Seguida de esta capa vamos a tener lo que es una capa plexiforme interna, que va a conformar una red densa de prolongaciones de células aledañas. Luego de esta nos sigue una capa ganglionar, que va a tener los cuerpos celulares de las células ganglionares. Luego tenemos una capa de células nerviosas, que van a tener los axones de las células ganglionares, que se van a dirigir hacia el disco del nervio óptico. Y tenemos por último la capa limitante interna, que va a ser el extremo de lo que son las células de Müller y de las células gliales. Una vez que hemos separado esto, vamos a tener acá lo que es el cristalino y el cuerpo vítreo. Pero es necesario que se haga una separación de estas estructuras porque se van a estudiar por separado. Aquí ya hemos separado lo que es el cristalino y acá tenemos lo que es el humor acuoso o cuerpo vítreo. Ahora es fundamental hablar anatómicamente de lo que es el cristalino. El cristalino es un disco biconvexo que va a medir aproximadamente 6 milímetros cuando se es un niño, luego va hasta los 9 milímetros cuando se es una persona que tiene aproximadamente 15 años y puede llegar hasta los 10 milímetros cuando se llega a los 90 años. En ese sentido decimos que va a encontrarse entre lo que es el cuerpo vítreo y el iris y va a ser más convexa en su parte posterior. En cuanto a lo que es la estructura histológica del cristalino, decimos que se compone fundamentalmente de 3 capas. En primer lugar tenemos una cápsula bastante gruesa que va a encargarse de recubrir lo que es el epitelio. Esta cápsula va a estar compuesta de fibras de colágeno tipo 1, 3 y 4, así como de fibronectina y laminina. Seguido vamos a tener lo que es la capa del epitelio del cristalino, que se va a encargar de reproducirse o cuyas células van a estar en constante crecimiento para conformar lo que son las células del cristalino. Las células del cristalino propiamente dicha va a ser la tercera capa y estas células van a encontrarse en lo que es el núcleo del cristalino. Por último, en este video vamos a mencionar anatómicamente lo que es el cuerpo vítreo. Esa es una estructura redondeada, totalmente transparente, que va a estar compuesta fundamentalmente en un 99% por agua y el resto por partículas de hialuronato no disueltas. En ese sentido, se va a encontrar entre lo que es el cristalino y la retina, y atravesándolo vamos a tener lo que es el conducto hialoideo, que va a ser un remanente de la arteria hialoidea formada embrionariamente.
Y esto ha sido todo por el video del sentido de la visión. Espero que haya sido de su mayor entendimiento y que pueda mejorar su estudio. Eso ha sido todo. Muchas gracias.